Bueno, mis amados hermanos, de nuevo el Señor les bendiga. Saludo a aquellos que no había saludado. Vamos a continuar entonces con nuestro tiempo de escuela dominical y nuestra serie ¿Qué creemos? Acabamos de hablar justamente en el otro capítulo de la caída. Estábamos hablando del castigo, del pecado del hombre. Pero ahora pasamos a estudiar un tema que es sumamente importante y que nos diferencia de otras denominaciones que respetamos y honramos, pero que debemos estar claros que no compartimos algunas cosas que son claras y evidentes en nuestras doctrinas. Y ese tema es el pacto de Dios. El pacto de Dios. Yo les recordaba que nuestra distancia con nuestros hermanos presbiterianos, reformados holandeses, escoceses, esa diferencia se ve marcada en este tema, en los pactos. El paidobautismo, por ejemplo, el gobierno de la iglesia, entre otras cosas, que aunque soteriológicamente o para lo que tiene que ver con la salvación es secundario, son cosas que nos diferencian. Tiene que ver con los pactos. Y nosotros, como buenos estudiosos, estamos profundizando en la confesión de fe, confesión que nos identifica, y estamos aprendiendo un poco más profundo y puntual qué creemos nosotros acerca de los pactos, del pacto de Dios. Vimos la semana pasada el primer párrafo del capítulo 7 de la confesión de fe, que decía así, lo voy a leer yo. ¿Todos tienen su confesión de fe abierta? Perfecto. Dice así: la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios que a Él le ha placido expresar en forma de pacto. Pasamos todo nuestro tiempo pasado estudiando un poco ese párrafo. Quisiese que alguien me ayudara a recordar qué aprendió de ese párrafo. ¿Cómo titulábamos, de hecho, nosotros ese párrafo? Levante su mano. Un valiente. Dana Dayana. Creo que le titulaba la necesidad del pacto, o sea, porque era necesario que Dios estableciera un pacto entre Él y el hombre, y era por la distancia que existía entre Dios y sus criaturas debido a la desobediencia que tuvo Adán y Eva. Entonces, para ellos era imposible acercarse a Dios, y por eso Dios es como que quien se acerca a ellos y establece este pacto, para que ellos puedan tener esa recompensa de la que se habla allí, porque por sus medios era imposible. Ok, gracias, mi hermana. ¿Alguien está de acuerdo con lo que dijo la hermana Dayana? ¿O tiene algo que agregar? ¿O está en desacuerdo? Hermana Elizabeth. Tú mencionabas dos versículos que hablaban primero de esa distancia que hay entre nosotros y Dios. Era a raíz de nuestros pecados. Decía que nuestros pecados o nuestra obediencia no pueden afectar o modificar la esencia y la gloria de Dios. Ajá. Y también que éramos como gotas de agua, como polvo, y que somos nada delante del Señor. Según Isaías, ¿verdad? Que era uno de los pasajes que proponen los autores de la confesión. Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes en general, pero estoy en desacuerdo en un punto. Dice, la distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aún las criaturas racionales le deben obediencia como su creador. El énfasis de la obediencia en este párrafo recayó sobre ¿qué? Que Él es el creador, ¿cierto? Y eso implicaba que esa distancia
está clara no porque nosotros hayamos pecado en sí mismo. Es una razón más. Esa distancia no es de la que se está hablando allí. No es producto del pecado. Esa distancia es producto de que Dios es el creador y que nosotros somos criaturas. ¿Sí? Tania. Tú cuando hablaste de esa parte, hablaste de la soledad de Dios y de que Dios no tuvo necesidad de habernos creado a nosotros, sino que lo creó por su voluntad, y hacías mucha referencia en que esa misma distancia, o sea, Dios es completamente feliz y completo sin nosotros. Y el hecho de que nosotros estemos tan distantes en referencia a que Dios es muy grande y nosotros somos diminutos. Sí, exactamente. Entonces, si nos damos cuenta, dale adelante por favor, es necesario hacer el repaso antes de pasar a lo siguiente. Yo hablaba del contexto que hace necesario los pactos y hablamos de esa distancia. Recuerdo que la hermana Nancy respondió esa pregunta. La distancia entre Dios y la criatura es lo que hace necesario los pactos, y es lo que claramente presenta ese párrafo. Y decíamos que esa distancia era muy grande, que imposibilita a la criatura para alcanzar alguna recompensa, a pesar de una obediencia perfecta. Y respondíamos, se nos pasaba por la mente una pregunta: ¿qué sucede con la obediencia perfecta que naturalmente le daba Adán a Dios en el huerto mientras la tuvo? Bueno, esa obediencia en primer lugar es la respuesta espontánea, propia e incondicional que le debe toda criatura a su Creador, por ser Dios y sus criaturas, creación de Dios. De hecho, veíamos algunos pasajes que apelaban a Dios como creador para que su pueblo respondiese ante Él, diferenciándolo de aquella recompensa de vida que toda persona espera. ¿Recuerdan? Decíamos que toda persona hace algo bien esperando una recompensa o evitando algo. Citábamos a Job: el mismo acto de la creación ponía a la criatura bajo la obligación de ver obediencia del Creador, pero no puede obligar al Creador a la criatura. O sea, nosotros estamos obligados a Dios, pero Dios no está obligado a nosotros como para recompensarnos, a juro. No, bueno, Él me creó, me tiene que recompensar o me tiene que beneficiar de alguna manera. Decíamos también esto, que el mismo Hodge decía en su comentario a la Confesión de Westminster: la creación misma, al ser un acto de gracia, no puede dotar al beneficiario de un reclamo de más gracia. Dios expresó su gracia al crearnos. Nosotros no podemos reclamar más gracia, porque el mismo acto de ser nuestro, de existir, es un acto de gracia. Ok, decíamos que si obedecemos perfectamente, siervos inútiles somos, con respecto al pasaje de Lucas, y lo estaba explicando. También decíamos que cualquier promesa de recompensa a través de la obediencia es un acto de condescendencia voluntaria por parte de Dios. Cualquier promesa de recompensa, Dios, te voy a recompensar de esta manera, es a través de la obediencia, es decir, te recompenso si obedeces. Deuteronomio 8 da una clara explicación de eso. Es un acto de condescendencia voluntaria por parte de Dios. Dios no está obligado. ¿Por qué? Porque nosotros, por ser criaturas, le debemos obediencia en sí mismo. Y si recordamos la parte del párrafo, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. ¿Cómo Dios mostró esa condescendencia? ¿Cuál fue la forma de Dios de condescender? ¿Cómo mostró esa condescendencia? Exactamente. ¿Haciendo pacto con quién? Lanzarse ahí. Sí, se le fue de lado. Haciendo pacto. Dios condesciende con sus criaturas, promete recompensarlo y lo hace a través de pactos. Decíamos esto como conclusión para aclarar un poco nuestras ideas.
que la obediencia de la comunidad del Edén, y era específico en el Edén, mientras estaba en el Edén, solo traería recompensa de vida a ellos si Dios mostraba condescendencia voluntariamente. Y, dale otra vez, mostró condescendencia en forma de pacto. Cuando llegamos a este punto, dale adelante, que allí terminamos nuestra clase, quedaron algunas dudas, que de hecho yo las propuse, que naturalmente deberían salir. ¿Cómo es que se le puede ofrecer una recompensa de vida a alguien que ya estaba vivo? Porque estamos hablando del estado sin pecado de Adán en el Edén. ¿Cómo es eso? ¿Dónde habla la Biblia que Dios hizo un pacto antes de la caída? ¿Qué es un pacto? ¿Dónde vemos que Dios ofreció una recompensa a Adán como parte de un pacto? ¿Dónde dice eso? ¿Cómo podría ser más recompensado Adán? ¿Acaso no era un gran privilegio estar en el Edén comiendo de los árboles sin una conciencia como la que tuvieron por el pecado? Dios paseándose por el Edén. Implica que había un estado mejor que el que ellos estaban viviendo entonces. ¿Había un estado mejor? Son preguntas que nos salen naturalmente. Porque si volvemos a leer el párrafo, ¿quién lee el párrafo 1? La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le den obediencia a su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios, que a él le ha placido expresar en forma de pacto. Perfecto. Entonces el párrafo, cuando le metemos bien la lupa, como hicimos la semana pasada, nos damos cuenta que hay algunas dudas que debemos responder. De hecho, lo de la confesión está implicando algo. Debemos reconocer que la confesión de Westminster habla un poco más amplio de ese supuesto pacto en el Edén entre Adán y Dios, en el párrafo número 2. Ellos lo sobreentienden, lo de la confesión de fe bautista lo sobreentienden. Yo tenía una pregunta. Ajá. Esa parte de una recompensa de vida, según tú explicaste cuando empezaste a hablar, no tiene una connotación soteriológica, o sea, no tiene que ver en realidad con salvación. Sí, la pregunta sería, ¿salvación de qué? Recompensa de vida allí no significa, no tiene relación directa con salvación. La pregunta que deberíamos hacernos, o que debería hacerse también, es ¿salvación de qué? Pensemos en este momento en la comunidad del Edén. ¿Salvación de qué? Uno. Y si nosotros tomamos salvación como al alcance, que la vida, mejor dicho, si nosotros tomamos que el hecho de tener esa recompensa de vida es salvación, entonces, si ese es nuestro concepto, tiene un concepto de salvación, pero no correspondería estrictamente con la etimología de la palabra. Pensando en eso que tú has dicho, la expresión que ellos hacen cuando redactan el párrafo dice recompensa de vida. Ajá. Pareciera que ellos no tenían vida. Uh-huh. ¿Okay? O sea, en primera instancia, una de las cosas, la segunda cosa que hizo Dios después de que lo hizo del barro fue soplarle aliento de vida. Uh-huh. Entonces, claro, ¿tenían o no tenían? La pregunta es muy lógica, Claro. porque si ya tienen vida, ¿cuál es la recompensa de vida entonces que le está Claro. dando Dios? ¿Cómo se le puede ofrecer una recompensa de vida a alguien que estaba vivo? Que ya tiene vida. Bueno, vamos a tratar, hacer el esfuerzo dentro de mis limitaciones. Si hacen una pregunta difícil, se la respondo la semana que viene, si encuentro la respuesta. Pero básicamente, quiero que hoy tratemos de responder algunas de estas dudas. Fíjense que estamos hablando entonces de la comunidad del Edén, hablando de Adán como representante de esa comunidad. Entonces, ya quería ir a refrescar sus mentes y ponerlos a pensar nuevamente en esto para que estemos involucrados de lleno. Perfecto, sigamos adelante. ¿Qué entendemos por pacto? ¿Qué entendemos por pacto? ¿Qué es un pacto?
¿Qué entendemos nosotros en nuestro contexto actual como pacto? ¿Quién levanta su mano? Por allá, Jesús. Tengo entendido un acuerdo, un convenio entre dos partes. Ok, un acuerdo, un convenio entre dos o más partes. Gracias, hermano Luis. Un contrato y beneficios mutuos. Si es mutuo, me implica que hay un acuerdo entre dos. Ok. ¿Quién más? ¿Quién tiene alguna definición diferente? ¿El abogado por allá tiene alguna definición de pacto diferente? Tiene que ver con lo que acabas de ¿Sí? decir. Convenio entre partes. Ok. Un convenio entre partes, sí. La popular, la común, como nosotros conocemos pacto, es eso. Convenio, contrato o acuerdo entre dos partes como resultado normalmente de un regateo o discusión mutua confirmado bajo juramento. Estoy haciendo un pacto, juro que voy a corresponder con las cosas que quedamos de acuerdo. Tú cumples con esto y tú cumples con esto y somos beneficiados ambos, como bien dice mi hermano Luis. Es importante agregar allí que en ese acuerdo hay demandas, deberes, derechos, beneficios, etcétera, etcétera. Ok, sí, es que lo que queremos entonces poner en perspectiva cuál es nuestro entendimiento del pacto. Contrato o acuerdo entre dos partes como resultado de un regateo o discusión mutua. Es decir, allí está involucrado eso que dice nuestro hermano Carlos, bajo un juramento. Eso es lo que nosotros entendemos como pacto. Vemos que son dos personas involucradas con el mismo peso en un convenio. Eso es lo que nosotros entendemos comúnmente como pacto. Pero la Biblia habla un poco diferente de eso. En la Biblia era un asunto unilateral. ¿Qué es unilateral? Una sola parte es la que preside ese pacto. De hecho, es, ¿cómo es? La palabra la perdí. Es la que propone, establece el convenio o el pacto. En la Biblia es unilateral. La Biblia habla de pactos y yo creo que el primer pacto que es explícito dentro de la Biblia es el pacto. ¿Cuál es el primer pacto explícito de la Biblia? Génesis 2:18, 2:17, explícito. No, ¿cuál? Noé. Noé es el primer pacto explícito. De hecho, dice Génesis 6:17-18. ¿Quién lo lee? ¿Quién me ayuda a leerlo? He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Perfecto. Fíjense que aquí hay una expresión directa y explícita de un pacto de Dios con Noé. El que comienza el pacto, quien tiene la iniciativa. Gracias, hermano, está buscando esa palabra como... No. La iniciativa es Dios. Y Dios decide hacer un pacto que iba a beneficiar a Noé y a sus familiares. ¿Por qué? Porque las otras personas no fueron beneficiarias de ese pacto. Y por no ser beneficiarias de ese pacto, ¿qué pasó con el resto de la humanidad? Perecieron. Entonces vemos un pacto explícito acá, que tiene esa característica, es unilateral. Dios mostrando o haciendo pacto con Noé. Cuando hablamos en Génesis 9:8-17, y aquí mi opinión es un poco más concreta, muchos asumen el pacto de Génesis 6:17-18 y Génesis 9 como el mismo pacto con Noé, pero yo creo que también Dios hace pacto, pero con destinatarios específicos, que incluían a Noé, pero ahora no solamente a Noé. Si vemos claro, aquí se dice un pacto contigo. ¿Quién es contigo? Noé. Y el pacto es con Noé. Ahora leamos Génesis 9:8-17. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él diciendo: He aquí yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con
todos los que salieron del arca hasta todo animal de la tierra. Estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dijo Dios: esta es la señal del pacto que yo establezco entre mí y vosotros, y todo ser viviente que está con vosotros por siglos perpetuos. Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Y sucederá que cuando haga venir nubes sobre la tierra, se dejará ver entonces mi arco en las nubes. Y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros, y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Y estará el arco en las nubes, y lo veré, y me acordaré del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente con toda carne que hay sobre toda la tierra. Y dijo pues Dios a Noé: esta es la señal de mi pacto que he establecido entre mí y toda carne que está sobre la tierra. Perfecto. Fíjense cómo Dios particulariza. Noé, mi pacto va a ser este. Tú y tu familia entrarán en el arca. Y es específico. Pero este pacto, aunque algunos lo toman de una manera muy general, y está bien, yo creo que no dicen una herejía, lo incluyen, Dios está haciendo pacto de una manera también con Noé, pero es más específico. ¿Qué dice? En específico, cuando hace pacto: haré mi pacto yo con quién, con ustedes, con vosotros. ¿Quiénes son vosotros? Es la pregunta. 8. Y aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea que ese pacto que Dios hizo en Génesis 9 es un pacto que Dios hizo conmigo. ¿Sí o no? Claro, con sus descendientes. Estamos hablando acá que después de Adán hubo otra familia que fue representante. ¿Y de quién fue donde salió el resto de la humanidad? ¿Quiénes son ellos? Noé. Noé y su familia, porque el resto de la humanidad estaba muerta. Entonces, continúa diciendo: y con todo ser viviente que está con vosotros. ¿Cuál es el otro beneficiario del pacto? Todo ser viviente, toda bestia, animales, toda bestia. Estableceré, dice el 11, mi pacto con vosotros, y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Y dice el 13: mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Si ven cómo es más amplio el pacto, tiene que ver con Noé, claro que sí, pero el pacto involucra como pacto, como beneficiarios y comprometidos en ese pacto, también está el resto de la creación. En ese mismo momento es donde Dios propone y establece una estabilidad que iba a ser el contexto adecuado para que se desarrollaran los otros pactos que Dios iba a hacer con la humanidad. Y allí ese pacto que es importante. Entonces vemos cómo en ese pacto, el primero es con Noé, el segundo con Noé y el resto de la creación, Dios se muestra a hacer pacto de una manera unilateral. Dios no se puso a regatear o a hacer negocio con el resto de la creación. Mira, tú me das esto y yo te doy esto. Ni tampoco lo hizo con Noé. No, Él tomó la decisión, Él tomó la iniciativa en esto. Fue voluntario. Ok, vamos a hablar un poco entonces vamos a seguir hablando del pacto y vamos a hablar un poco acerca de la palabra. La palabra utilizada para hablar de pacto en la Biblia, en hebreo, es eso. Pastor, ¿cómo se pronuncia eso? Veriti, ¿no? Vamos a literalmente a mencionar lo que leemos. Traducida en la Septuaginta, en la traducción del hebreo. La Septuaginta es la traducción del hebreo al griego, la traducción que se usaba antes, que de hecho usaron los del Nuevo Testamento. En esa traducción no se usa sinteke. No se usa sinteke, hablando ahora del griego. Y esa palabra que vemos acá como sinteke o sinteke es un convenio o pacto entre dos personas. Lo ponen por igual. Esa palabra. Es decir, cuando usted está estudiando el griego en su casa
y se da cuenta que aparece la palabra sinteque, está hablando de un acuerdo entre dos personas al igual, en paralelo. Pero esa no es la palabra que se usa para hablar de pactos en la Biblia. La que se usa es diateque, que significa también testamento, última voluntad o disposición de bienes. Testamento, última voluntad o disposición de bienes. Entonces, ¿cuál de las dos palabras es que se usan en griego para hablar de pacto? Cuando Dios hace ese pacto o se comunica unilateral a través del pacto con los hombres. ¿Cuál es la palabra? La de abajo, ¿verdad? Esa es la que se usa. Y fíjense que sigue dándole el énfasis unilateral. Cuando alguien hace un testamento, si lo ponemos como una ilustración, no se pone a regatear con los otros. Él escribe su voluntad para que se lleve a cabo, si lo usamos esa connotación de testamento. De hecho, cuando la Biblia vemos que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento, es precisamente la idea es un antiguo pacto y un nuevo pacto. Entonces, al ver esas palabras, o las palabras en los originales, nos siguen señalando que el pacto es un acuerdo unilateral. Unilateral. Hay muchas personas ahora que pretenden, también hacen acuerdos con Dios unilaterales. Y no es que Dios haga pacto con ellos, sino que ellos pactan con Dios. Son osados, ¿no? Y pactan y pretenden pactar con Dios como si fuese un acuerdo entre dos partes iguales, que no lo es, o como si ellos tuviesen la capacidad de torcer el brazo de Dios para alcanzar sus propósitos y beneficios a través de hacer un pacto. Y empiezan entonces a cargar de responsabilidades. Voy a pactar este teléfono para que el Señor me responda de otra manera diferente y me da un teléfono más grande, más hermoso, para que Él responda al pacto que yo estoy haciendo. Eso es totalmente antibíblico y herético. No tiene consistencia con el consejo bíblico ni con el uso que se le da a los pactos o al pacto en la Biblia. Para hacer una clara diferencia allí. Vamos a ver en las Escrituras ejemplos del uso de la palabra en griego y en hebreo. Por ejemplo, en Jeremías 31, 33, 34 dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré ellos por Dios y ellos serán por mí o para mí pueblo. Y la palabra que se usa allí en Jeremías es verití o barití o eso, para que vimos anteriormente. Berit. Gracias, hermano. Berit. Y él. La última vocal en el hebreo no se pronuncia cuando está acentuada. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Bueno, Berit. Berit se usa allí en Jeremías, y cuando la traduce la Septuaginta, la traduce también como día de qué. Ahora, cuando vemos en hebreo también es día de qué cuando habla de testamento, porque hay un testamento, porque donde hay un testamento esa palabra es día de qué, que vimos que su uso es pacto, testamento y todo eso. Vemos que entonces sí la palabra de Dios usa ese término de esa manera. Pero vemos también, como ya mencioné antes, que la palabra pacto es sinónimo de ley u ordenanza en la Biblia. La palabra pacto es sinónimo de ley u ordenanza en la Biblia. Como por ejemplo, ¿quién lee Levíticos 26, 15? Y si desdeñares mis decretos, vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, e invalidando mi pacto. Esta es una expresión, o aquí se muestra esta palabra. Vean que está hablando de decretos, vemos que se refiere a sus estatutos, vemos que se refiere a sus mandamientos y que se refiere a su pacto. ¿Dónde hay un pasaje de la Biblia que habla así más o menos, que usa la palabra pacto y mandamiento también como sinónimos?
Salmo 119, exactamente. Salmo 119. También dice Primera de Reyes 11:11. Y Jehová dijo a Salomón, por cuanto ha habido esto en ti y no has guardado mi pacto y mis estatutos que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Entonces se usa como sinónimo de ley u ordenanza en la Biblia. Y vean que la ley se da de parte de Dios, ¿cómo? Unilateralmente. Insisto, Él no regatea, Él no negocia su ley, Él la da, como hemos aprendido, como una expresión de su carácter. Entonces, bíblicamente pacto es, podríamos definirlo así, un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones. ¿Qué es un pacto bíblicamente hablando? Un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto. ¿Quién impone el pacto? Dios. ¿Quién impone el acuerdo? Dios. Vemos que es unilateral, la iniciativa la tiene Dios, impuesto divinamente. Es legal, es inalterable y Dios lo hace con otra persona, y esa persona en este caso es el hombre. No estando a la par, como dicen ahora, Dios y el hombre. No hay un regateo, no hay una discusión, no hay una conversación para ver cuáles van a ser los beneficios, las responsabilidades, como decía el hermano Carlos, sino que Dios lo impone todas las condiciones y las responsabilidades. Dios es el que las estipula. Dios es el que lo hace. Orlando. Tengo una duda y va representada que lo que leíste en Levítico hay un énfasis de que nosotros podemos romper el pacto de Dios o sí, desobedecerlo como tal. Sí, señor. Pero el primer pacto que hablabas de Noé, ese no podemos romperlo, entiendo así, no sé cómo aclararlo, porque se supone que el pacto en sí, lo que se refiere ahí con Noé, es que él no va a erradicar otra vez por agua, por inundaciones de agua, eso no lo podemos romper nosotros. Ajá, está bien. Pero el otro sí, el más adelante que leíste de Levítico. Cuando dijiste rompe mi estatuto, desobedece mi mandamiento y todo eso. Ok, voy a ver si te entendí. Nosotros, el de Noé, el segundo que hizo con todo, ese pacto no podemos romperlo. Ok, ¿por qué? Porque solo Dios puede inundar y nosotros. Perfecto. Pero el que dice Levítico sí podemos romperlo. Sí, son naturalezas del pacto de Dios. De hecho, no quería meterme en esa agua todavía. O mejor no me voy a meter en esa agua todavía. Ten allí la duda. Pero hay diferencia. Sí. Hay una diferencia, pero en el sentido de la revelación de Dios con respecto a eso. Sí. ¿Por qué? Porque hay unas condiciones. De hecho, esas condiciones la da, si Noé no hubiese entrado en el arca, si no lo hubiese hecho, hubiese sido otras consecuencias. ¿Sí? Hermano, ¿cuál es la cita de Levítico, por favor? 26:15, mi hermano. Ahora, podemos quedar claro que entonces es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones. Sin irme muy profundo. Cuando dice que estipula las condiciones de sus relaciones, es que él pone las condiciones. Si él hace pacto, y como en el como el que dijo Noé en Génesis capítulo 9, puso esas condiciones y ese tipo de relación, eso es. Pero es el que lo colocó. El énfasis está en que Dios coloca esas regulaciones. De la misma manera como hacen los otros pactos que vamos a ver. Y como hizo en ese primer, el de Génesis 6, que yo lo separo, mientras que otros lo toman de una manera general. Entonces es unilateral, es legal, es inalterable y es divinamente impuesto. No solamente que Dios lo impone, sino que establece el tipo de relación y sus condiciones. Podemos entonces decir, un poco más sistematizado, que un pacto esencialmente consta de 3 elementos. Un pacto consta de 3 elementos. La definición de las partes involucradas, sujetos, es decir, quiénes están involucrados en el pacto. Dios dijo, yo y tú, si se fijan,
yo y vosotros. Dios define las partes involucradas. También hay disposiciones legalmente vinculantes, como las condiciones de la relación, cómo se va a manejar este pacto entre tú y yo. ¿Y quién pone eso? Nosotros no. Nosotros solamente nos sujetamos a lo que Dios dice. Hay una disposición legalmente vinculante y también hay la promesa de una bendición. Hermanos, estos tres elementos caracterizan a un pacto. De hecho, se usan estos tres elementos para decir que hay un pacto claro, aunque no sea explícito. Se usan estos tres elementos para decir que hay un pacto claro, aunque no sea explícito. Vemos que tiene involucrada la promesa de una bendición y empieza a tomar forma con respecto a lo que dice el párrafo 1. Las condiciones para obtener la bendición. Si tú me amas, si tú me obedeces, yo respondo de esta manera. Pero si no lo haces, por eso es que dice Levítico, rompiste mi pacto y no fuiste recompensado con los beneficios de ese pacto. Al contrario, vas a cargar maldición. Entonces tenemos estos tres elementos. ¿Cuáles son los tres elementos del pacto? Partes, las disposiciones legales o las condiciones de la relación y la promesa de una bendición. Perfecto. Tenemos eso allí y es importante que lo tengamos claro, que es unilateral, que es divinamente impuesto e inalterable. Y Dios ha establecido o decretado que la forma de relacionarse con el hombre sea a través de pactos. Dios ha establecido o decretado que la forma de relacionarse con el hombre sea a través de pactos. A través de la historia hay pactos, sí, y conforme a cada pacto de la historia de la redención, Dios puso algunas condiciones de esa relación y en virtud de eso se manejaban y vivían las personas a la luz de ese pacto. Noé, Abraham, Jacob hizo pacto, hermano, Jacob también. ¿Quién es Jacob? El descendiente de Abraham. ¿Con el de Moisés? ¿Dices tú? Yo pregunto porque en Génesis 28, Jacob tiene un sueño, se levanta, le echa una piedra y le dice que si me ayuda, me deja alimento y me cuida, ayuda a descansar mis salvos, yo voy a ofrecer un diezmo, le da una parte de eso. Eso no es un pacto también. ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo estableció? ¿Dios o Jacob, lo que tú estás diciendo? Jacob ofreció el diezmo. Entonces, ¿y quién tiene la iniciativa de los pactos? Dios. Entonces, ¿había un pacto? No había un pacto en ese No. sentido. Jacob fue más bien parte del cumplimiento del pacto que Dios le hizo a Abraham. ¿Sí? Ahora, ofrecer el diezmo, ¿qué significa en este caso? Que la iniciativa del diezmo, porque un voto, Adoración, reconocimiento de que el Señor es Dios. no es un pacto en el sentido de... No, porque el pacto, en ese sentido que presenta la Biblia, a la manera que estamos hablando, es unilateral y la iniciativa la tiene Dios. Y algo que pueden aplicar, Fidel y todos nosotros, insisto, para evaluar el resto de cosas que nosotros veamos y consideremos que es un pacto. Si es un pacto, veamos si cumple estas condiciones. ¿Sí? Vamos a ver entonces, espero, esto que es muy importante, el famosísimo pacto de obras, o, como algunos dicen, administración adámica. Perfecto, hemos visto que es un pacto. La pregunta es, ¿Dios hizo pacto con Adán? ¿Dice la Biblia explícitamente que Dios hizo pacto con Adán? ¿En Génesis dice eso? No dice la palabra pacto. ¿Ah? No dice la palabra pacto, pero supone condiciones con Adán. Perfecto, vamos a ir dándole forma a ese pensamiento. ¿Qué condiciones? O sea, de todo fruto comeréis, más de este no se le puso una condición, una norma. Hubo un mandamiento, hubo una norma. Y le pone una consecuencia a la... Perfecto. Hay una consecuencia y la consecuencia allí es, que ciertamente morirá. y era una consecuencia negativa. Ve atrás un poco. Una promesa de bendición.
Ve cómo ahí hay una diferencia en lo que tú estás diciendo, hay una promesa de bendición, pero está razonando por el camino correcto. Vuélvelo a poner hacia adelante. Hay condiciones, Dios establece una condición con él. Ajá. Entonces, siendo más claro, la mayoría de los teólogos llaman que Dios hizo un pacto con Adán, que le llamó el pacto de obras, y otros no son tan osados, sino que dicen administración adámica. De hecho, en Oseas 6:7, como aparece allí, se ve Dios comunicándose o aludiendo a esa relación como una relación pactual o de pacto. Mas ellos, cual Adán, porque Adán hizo eso mismo, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Es decir, que Adán traspasó también un pacto. Y vamos a ver entonces en detalle si Dios hizo un pacto con Abraham. Con Adán. Los sujetos están definidos. ¿Quiénes son los sujetos? Dios y Adán. Bueno, dice Dios, ¿no? En la lámpara está mala del video ahí. Ok. ¿Cuáles son las disposiciones vinculantes? Exactamente, no comerás, ya lo dijo Elías. Hubo un mandamiento de Dios, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y hay una promesa de bendición. Pregunto. Que ya yo eran sujetos de la bendición, ya yo eran blancos de la bendición. O sea que ellos tenían la bendición consigo. Ellos estaban viviendo la bendición. Ok, ya va Carlos, no te va a dar la palabra todavía. Ok, hay una promesa de bendición. ¿Alguien más que crea diferente o que crea diferente a lo que dice Elías? Hermano, ¿qué dice ¿Qué parte, mi hermano? Ok. Ok, vamos a darle, ya que no quieren dar su otra opinión, vamos a darle oportunidad a Carlos. Yo quisiera leer, muy pertinente lo que dice hermano Robert, el versículo 16 de Génesis 2, y comienza el pacto. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Y dice el versículo 17, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok. ¿Cuál es la pregunta ahora? Hay una promesa clara de bendición en el Edén con respecto a un supuesto pacto con Adán. Está inferido, ¿verdad? Que si no comían del árbol, iban a tener vida. Ok. Sí, hay una inferencia. Perfecto, excelente. Hermana Cindy. Pero también estaba en un huerto el árbol de la vida. Yeah. Ellos tenían ese árbol allí para comer. ¿Sabes? De una manera u otra pareciese que el árbol de la vida también sustentaba la vida de ellos, esa vida que ellos tenían. Había otro árbol. William. como una implicación directa como los mandamientos, el hecho de no matarás implica defender la vida. Hay un razonamiento así, es lo que me está diciendo. Ok. Sí, el hecho de ciertamente morirás, si lo ves, entonces vivirás, ¿verdad? Entiendo, me gusta que pensemos acerca de eso. Es muy importante notar que volvemos otra vez a la cuestión anterior. Ajá. Y decimos, ciertamente vivirás. Entonces, ¿qué era lo que estaban haciendo ellos? Estaban vivos. ¿Sí? Entonces, hay una promesa de vida Okay. pareciera que está condicionada a la obediencia. Y el tiempo de estar ellos interactuando allí en eso, con el árbol de la ciencia del bien y del mal, pareciera que era una prueba. Y que después de esa prueba, la pasaran o no la pasaran, iba a depender si iban a tener realmente la vida. Y esa vida podría estar en el árbol de la vida. Ok. Y después se les impide estar. Bien, Angélica. Tu pregunta es si había una bendición en la relación. Sí, había para hablar del pacto. En el versículo 2 dice, varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el hombre de ellos. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Había una bendición? ¿Vuelve a repetir?
Ajá. y los bendijo. Y llamó el nombre de ellos Adán el día en que fueron creados. Ok, los bendijo. Y entonces había una bendición. La Biblia lo dice. Sí. Pero hablando de la promesa hay una bendición con relación al pacto y a las condiciones de un pacto. A eso es lo que me refiero. No lo digo yo. Gracias, hermano. Tiene razón en ese sentido. Pero cuando estamos hablando de pacto en general. Pero sí, hermano. Yo no voy a seguir dando tanta vuelta. Hay una promesa de una bendición, de vida eterna. Y está implícita. ¿Implícita en qué? Dale adelante, por favor. ¿Implícita en qué? Y dijo Jehová Dios: he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Romanos 7:10 sí dice: hallé que el mismo mandamiento que era para vida ha resultado a mí para muerte. O sea que el mandamiento que Dios tenía para Adán iba a resultar en vida, en una recompensa de vida, en una relación más íntima, más cercana, más gloriosa con Dios si no pecaban. Sí, hay implícita una bendición, por eso es que los teólogos pueden con fuerza decir: hay un pacto de obras, que se basaba en las obras, que se basaba en la obediencia de Adán. Él era perfecto, santo, sin pecado y estaba capacitado para cumplir su parte de ese pacto, pero no lo hizo. Tristemente, no lo hizo. La pregunta sería: ¿cómo podrían vivir mejor Adán y Eva? ¿Cómo iba a ser una vida más satisfactoria en relación con Dios? ¿De qué se trataba esa recompensa? Y eso es lo que nos pone a pensar un poco. Pero la Biblia dice que iban a tener una recompensa de vida. Iban a alargar y comer de ese árbol de la vida. Debemos entonces, a la luz de todo el consejo bíblico y a la luz de otras consideraciones, pensar que había una vida más plena de la que ellos ya estaban viviendo en relación con Dios. Iban a obedecer y iban a tener la recompensa de vida. Si no, iban a morir. Pero ¿qué sucede? Fíjense eso. Y podemos encontrar un poco de luz en lo siguiente. ¿En qué? Cuando nosotros hablamos de regeneración, de lo que vino a hacer Cristo, de la obra expiatoria de Cristo, se habla de regeneración, se habla de que Cristo es ¿quién? En relación con Adán. Segundo Adán. Un representante al igual que Adán. Es nuestro representante federal. Perfecto. Entonces el segundo Adán, quien representaba a la humanidad, él vino a hacer las cosas como Dios, a salvar a ese plan inicial en el sentido de relación con Dios, hacerlo, ¿verdad? Salvar a las personas que dejaron de beneficiarse de ese pacto de obras que Dios hizo con Adán. ¿Van conmigo? Eso fue lo que vino a hacer Cristo. Romanos 5 nos habla también de eso. ¿Qué sucede? Ahora Jesús hizo lo que no hizo Adán. Y alcanza unos beneficios mucho más elevados que los que tenía Adán, aun cuando Adán estaba en el huerto antes que pecase. Adán pecó estando en una condición sin pecado, ¿sí o no? Una pregunta. ¿Qué dice la Biblia con respecto a cuando nosotros estemos beneficiando por completo las bendiciones de la obra de Cristo? ¿Qué dice la Biblia? Cuando nosotros estemos disfrutando de todas esas bendiciones completamente, en su plenitud, ¿acaso nosotros estaremos en la misma condición de Adán? ¿Por qué no? ¿Dónde hay una diferencia importante? Excelente. No habrá pecado. Nuestros corazones estarán tan convencidos, tan íntimos, corazones nuevos que no pecarán más. No habrá cabida ninguna para el pecado. Y hay una diferencia allí, claro, porque Adán, aunque no estaba, no tenía esa naturaleza pecaminosa como la nuestra, él podía pecar.
ahora nosotros vamos a tener una relación tan íntima y tan estrecha en virtud de la obra de Cristo, quien sí cumplió en un sentido ese pacto de obra porque obró perfectamente y alcanzó la vida y fue agradable al Padre, y vamos a tener beneficios mucho más espectaculares de lo que Adán tenía en el huerto. ¿Sí? Y eso es una bendición. Si pensamos en eso, en lo que Cristo alcanzó y va a escatológicamente, pensando en las cosas futuras para nosotros, podemos pensar entonces que sí, Adán esperaba una mejor y estrecha relación de vida con Dios. Por eso hablamos de un pacto de obras que tiene todas las condiciones. Habían los, ¿cómo dijimos? Decíamos sujetos, estaban las disposiciones vinculantes y estaba una promesa de bendición. Primera de Juan 3:2, ¿qué dice? Primera de Juan 3:2, ¿quién lo lee? Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Perfecto, nos vamos a parecer a Cristo. No se ha manifestado completamente. Sí, somos de Cristo, pero todavía no completamente. Entonces, más adelante vamos a tener cualidades, porque la Biblia dice, y vamos a beneficiarnos de esas promesas, la Biblia dice que en el cielo no habrá más pecado, angustia, tristeza, nada. Dios nos capacitará de tal manera en Cristo como su representante, como nuestro representante. Y si Cristo no puede pecar, y si Cristo es santo y merecedor de todas las bendiciones celestiales que la deidad, que el Dios Trino puede dar, entonces nosotros somos coherederos con Él. Nosotros vamos a ser beneficiados con Cristo. Hermanos, si vamos a tener una relación muy estrecha con Cristo, tan estrecha que es como la que Él tuvo con Dios, que Adán no se benefició de esa relación estrecha. Y eso es glorioso. Vemos una diferencia. Entonces es un argumento más para decir que sí había un pacto de obras. Sí, aquellos que estaban vivos podían estar más vivos, si lo podemos decir de alguna manera. ¡Qué bueno! Y vemos entonces el alcance de la obra de Cristo tan espectacular siendo nuestro representante federal. Gracias al Señor por salvarnos, ¿verdad? Ahora imagínense, póngalo en contraste, ya te doy la palabra, mi hermano. ¿Qué pasará con aquellos que no son beneficiarios del pacto que vamos a hacer la semana que viene? Triste, ¿verdad? La misma consecuencia, morirás. Fíjense que Dios sacó del huerto donde estaba ese árbol de la vida, y se me está acabando el tiempo, pero podríamos hablar también del árbol de la vida que va a estar ¿en dónde? En la Nueva Jerusalén, el paraíso. Sí, Señor. ¿Y quiénes van a comer de eso? Hermanos, las bendiciones son amplias y debemos verlo desde, fíjense cómo de la manera que se comenzó, de una manera mucho más gloriosa, por causa de Cristo terminamos. Por causa de Cristo, nuestro segundo Adán y representante, nuestro Señor y Salvador. Hermana Nancy. Estoy entendiendo entonces que Adán fue sujeto, ¿verdad?, al pacto, y como criatura tuvo su beneficio, pero que falló en el momento de las disposiciones legalmente vinculantes. Sí, Señor. Y fue el Señor Jesucristo que vino a cumplir toda la ley para que eso pudiera. Claro. Páseme esa conclusión para poner a la lámina la semana que viene. Sí, claro, fue Él. Por eso que hablamos. Dame un momento, Fidel, por favor. Que repita, por favor, que repita lo que... Ah, bueno, ella parece que lo escribió. Bueno, ella te lo lee. Dale adelante, por favor. ¿Es correcto decir que hay un pacto de obras entonces? Sí. Claro, yo puedo decir que sí. Somos salvos por la obra de Cristo. Cristo tuvo que cumplir lo que nosotros no podemos. La salvación para Cristo, en un sentido, si nos podemos comunicar de esa manera, si cabe la frase, fue por obras.
Si él no hubiese cumplido todo perfectamente, estrictamente de la ley, de todos los pactos que se dieron en el planeta, porque él es el sacerdote, rey, la simiente, él es ese Adán, si se fijan como Cristo cumple las expectativas de todos los pactos y la expresión en leyes y ceremonias de los pactos, Cristo lo cumple completamente, entonces fue por obras y él lo alcanzó, nuestro Señor Jesús fue el que lo hizo. Entonces es un pacto de obras porque se ve en Adán y se ve que Cristo cumple las expectativas aún de ese, lo que le tocaba a él lo hizo Cristo, un mejor Adán. Ahora, él pagó por la transgresión de la ley. Eso implica que la justicia de Dios recayó. Lo negativo que se había alcanzado por el primer representante federal, Adán, Cristo lo paga. No solamente que lo cumple, sino que satisface la justicia de Dios porque había un hueco en él, allí. Había algo que se tenía que pagar. Entonces él, en virtud de su bondad perfecta y su cumplimiento total a la ley de Dios y a su pacto y a su testamento, satisface la justicia de Dios en su muerte en la cruz, pagó por la transgresión de esa ley, dejó en cero la cuenta, perfecto, ya no hay deuda, pero faltaba algo más. Faltaba tener las buenas obras que Adán debía cumplir. ¿Y qué es lo que hace? Cumplió toda la ley, tuvo una vida justa. Entonces, Romanos 5, 18 al 19 dice: así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera como por la justicia de Dios, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿Tiene consistencia entonces? Hay consistencia, exactamente. Vemos entonces que Cristo hizo esas obras y podemos llamarlo entonces pacto de obras. Un pacto de obras que se hizo en Adán. ¿Tiene sentido entonces lo que decíamos antes? Párrafo 1. Dale atrás hasta el párrafo 1, porfa. Párrafo 1. Lo leemos y terminamos. Bueno, sí, terminamos, que ya estamos sobre la hora. La distancia, estamos en el contexto entonces de Adán y Eva en el huerto, trabajando para obtener la recompensa de vida. ¿Por qué? Porque había un pacto. La distancia entre Dios y la criatura es tan grande que aun cuando las criaturas racionales le deben obediencia como su creador, estas nunca podrían haber logrado la recompensa de la vida por sí mismos, aunque fuesen perfectamente obedientes, a no ser por alguna condescendencia voluntaria por parte de Dios. Y esa condescendencia, ese acto de gracia de Dios voluntario a favor de los hombres se expresa a través de... O sea que nosotros hemos vivido, somos beneficiados y afectados también por un pacto. Y todos esos pactos son una muestra de la misericordia y la condescendencia de Dios porque quiere recompensarnos. ¿Por qué? Por gracia, no porque lo merezcamos. Ni siquiera como criaturas perfectas nos merecemos una recompensa de Dios por la distancia que hay entre Dios y los hombres. Y eso es lo que dice la Biblia. Podemos entonces decir que con respecto a las preguntas, las hemos respondido hasta ahora, al menos esas, casi todas. ¿Cómo se le puede ofrecer una recompensa de vida a alguien que ya estaba vivo? Sí, había una mejor vida, una relación más íntima con Dios. ¿Dónde habla la Biblia que Dios hizo un pacto antes de la caída? Sí habla la Biblia. Vimos que se cumplen esos criterios de un pacto. ¿Qué es un pacto? Es un convenio, un acuerdo unilateral que tiene... perdedor soy. Voy. Es un acuerdo legal, inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre que estipula las condiciones de sus relaciones y tiene sus partes involucradas, sus disposiciones legalmente vinculadas y la promesa de una bendición. Y vimos que eso cumple, o el pacto de obra cumple con esos requerimientos. ¿Dónde vemos que Dios ofreció una recompensa a Adán por parte de un pacto? Está implícito y el árbol de la vida nos señala ya. Implica que había un estado mejor que el que estaba viviendo ya Adán y Eva en el Edén.
Sí, el que Cristo alcanzó, el que Cristo tiene. El pecado hasta ahora está relacionado con nuestros cuerpos mortales, después tendremos cuerpos incorruptibles como el de Cristo, sin ninguna relación con el pecado. Sin ninguna relación con el pecado. Bendito sea el Señor. Lo que usted llora hoy por su pecado, que espero que llore, un día se irá. Y ya tus lágrimas y tus tristezas por haber ofendido a tu Señor y Salvador no estarán. Y Cristo logró eso. Vayamos a Cristo entonces, siempre en arrepentimiento y fe, y alcancemos perdón y también confianza y consuelo en nuestras luchas contra nuestros pecados, mis hermanos. Señor, te doy gracias por este tiempo. Tus bendiciones han sido incalculables. Veíamos ayer, en aquel momento, que nos diste la gracia de estar, cómo las riquezas en Cristo son inescrutables. No podemos seguir, rastrear el tamaño de esas riquezas. Señor, y tú, en tu gloria, tu perfección, tu gracia, tu amor, tu condescendencia ha sido tal que nos ha permitido participar de ella, Señor. Cuán gran privilegio. Bendito seas tú. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu cuidado y síguenos dando entendimiento y claridad para seguir avanzando en este tema, que es bastante productivo, pero también tiene su dificultad. Oramos en Cristo. Amén. Tenemos nuestro tiempo de receso, 15 minutos.